Bueno, el documento que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra exploración comienza con una exigencia, bastante inusual. Totalmente inusual, diría yo. O sea, el autor pide de manera explícita, casi rotunda, que arrojemos el texto al fuego. Literalmente, al fuego. Fuego. Y nos advierte que su obra, digamos, se ofrece como un residuo consciente de su propia inutilidad. Es una declaración súper solemne, casi trágica, donde dice que la literatura tradicional ha fracasado porque a lo largo de los siglos ha querido significar algo. Y fíjate que es precisamente esa inutilidad declarada la que funciona como una trampa intelectual brillante en estas primeras páginas de su Diario de un polímata inútil. ¿Una trampa en qué sentido? En que, al despojar al texto de cualquier pretensión heroica, de cualquier afán épico o de un gran mensaje moralizador, el autor nos desarma por completo, nos quita la presión de tener que encontrar una, digamos, gran revelación universal. Claro, como que nos quita ese peso de encima. Exacto. Y al vaciar el escenario de grandes verdades dogmáticas, lo que hace en realidad es empujarnos a tomar una lupa. Nos obliga a examinar los detalles más minúsculos, la textura microscópica de una vida ordinaria. Pero claro, eso plantea un problema estructural fascinante para quienes nos escuchan. Si partimos de la base de que la literatura tradicional está muerta para este autor y que intentar dejar un mensaje claro es inútil, entonces, ¿cómo reconstruye su propio pasado? Esa es la gran pregunta. Para lograrlo, el texto da un giro inesperadísimo y abandona la narrativa clásica para pedir prestados conceptos de la lógica matemática. Ajá, se mete en un terreno súper complejo. Muy complejo. Habla de algo llamado clasificación difusa, o fuzzy clustering, y menciona específicamente el principio de incompatibilidad de Lotfi-Sade. Y admito que, cuando la lectura llegó a este punto, me sentí un poco a la deriva. O sea, ¿cómo se conecta la matemática pura con la forma en que recordamos nuestra infancia? Es un cruce de disciplinas fascinante, de verdad. Para entenderlo, hay que observar cómo funciona este principio de incompatibilidad que Sade formuló por allá en la década de los 60. Explícanos un poco eso. En términos matemáticos y de sistemas, Sade postuló que a medida que aumenta la complejidad de un sistema, nuestra capacidad para hacer afirmaciones que sean simultáneamente precisas y significativas sobre ese sistema disminuye. Hasta llegar a cero. Hasta llegar a cero. Básicamente, la precisión y el significado son, en sistemas altamente complejos, propiedades mutuamente excluyentes. Bueno, vamos a desempacar esto un momento. O sea que, si yo intento describir algo extremadamente complejo con precisión milimétrica, ¿esa descripción pierde su significado real? Exactamente, en el blanco. Ahora, toma esta ley matemática y aplícala a la psicología y a la memoria humana. Fíjate, ¿qué sistema hay más complejo que un día en la vida de un ser humano? Claro, tienes las emociones, el clima, el contexto social, los olores, las percepciones. Todo eso interactuando al mismo tiempo. Si tratamos de ser exactos con un recuerdo del pasado, si buscamos el dato cronológico puro o la transcripción exacta de un diálogo, el recuerdo se rompe. Se vuelve algo estéril, ¿no? Totalmente. Se vuelve artificial, como una autopsia de la memoria en lugar de algo vivo. Fíjate que esto me hace pensar en una analogía. Es como cuando intentas recordar la atmósfera de un sueño justo al despertar. Me encanta esa comparación. Es que si intentas fijar la vista mental directamente en los detalles, no sé, qué ropa llevaba exactamente la persona o cómo era la arquitectura del lugar, el sueño se desvanece por ese esfuerzo analítico. Se te escapa de las manos. Pero si lo miras de reojo, si lo mantienes en la periferia, observándolo por el rabillo del ojo y aceptando su borrosidad, la esencia emocional sí se conserva. Y me pregunto, ¿acaso esto significa que todos nuestros recuerdos de la infancia son, en el fondo, ciencia ficción? Bueno, esa dinámica ilustra maravillosamente lo que el texto define luego como narración holográfica. El autor hace una analogía con la física, específicamente con los hologramas. Ajá. ¿Cómo funciona eso en la memoria? Si tomas una fotografía tradicional y la cortas por la mitad, pierdes la mitad de la información visual, ¿verdad? Sí. Te quedas con media foto. Pero si tomas una placa holográfica que funciona mediante patrones de luz y la rompes en 1000 pedazos, cada uno de esos pequeños fragmentos no contiene una esquinita de la imagen. Contiene toda la imagen. Exacto, contiene la imagen entera, solo que con menor resolución, se ve más borrosa. Y el texto nos propone que la memoria funciona igual.
agrupamos recuerdos difusos como la sensación de las tardes de invierno o el eco de ciertas voces, y esos fragmentos borrosos contienen la totalidad de la experiencia vital. La precisión extrema es la enemiga de la vida en este diario. Y profundizando en esta especie de hostilidad hacia la precisión, llegamos a una idea literaria que desafía por completo cómo entendemos la biografía. Me refiero al concepto del futuro recordado. Ese concepto es alucinante. O sea, el autor sugiere que escribir ficción sobre el pasado o incluso moldear nuestros recuerdos de manera no del todo exacta es en realidad la creación de un implante de memoria. Un implante, tal cual. Se diseña un recuerdo en el presente para que nuestro yo del futuro tenga de dónde agarrarse. Claro, en momentos de crisis. Es decir, vemos la memoria no como un archivo, sino como una herramienta de supervivencia prospectiva. Lo cual convierte a la memoria en un acto de creación. Fíjate que el autor argumenta que las zonas ciegas en nuestra memoria, esos vacíos de información que no logramos recordar, no son fallos neurológicos. ¿Sino qué son? Son características de diseño absolutamente necesarias para que haya emoción. Un registro fotográfico y aséptico del pasado sería un archivo inerte. Al haber zonas ciegas, la mente humana rellena esos espacios con la subjetividad del presente. Creando esta cronografía probabilística que menciona el texto. Exacto. El pasado no es un fósil inmutable esperando a ser desenterrado. Es un material maleable. Bueno, y habiendo establecido que la memoria debe ser intrínsecamente borrosa para mantenerse viva, el texto ejecuta un movimiento narrativo que me pareció magistral. Tras decirnos que la precisión es inútil, nos ancla abruptamente en una fecha hiperespecífica. El 24 de julio de 1959. Su fecha de nacimiento, exacto. Y a partir de ahí despliega un contraste de escalas entre lo microscópico y lo macroscópico que resulta abrumador. Porque el autor necesita ubicarse frente a la inmensidad del mundo para entender su propia dimensión. Empecemos a nivel local, en la escala microscópica. El texto nos describe un nacimiento sumamente complicado en la maternidad Santa Rosa, en Florida, Buenos Aires. Y el relato se detiene en unos detalles mínimos, ¿verdad? Sí, un perro callejero ladrando en la calle Aedo, un cielo de invierno súper gris, y nos presenta a su padre caminando 20 cuadras tratando de procesar el parto. Y el texto dice que el padre estaba, cito, peronizado por expulsión familiar. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa para nuestra audiencia. Estamos en Argentina en 1959, bajo el gobierno de Arturo Frondizi. Un contexto político bastante tenso. Muy tenso. Hay una proscripción del peronismo y está la aplicación del represivo Plan Conintes. Pero el autor no usa esto como un manifiesto político ni toma una postura ideológica, sino que lo utiliza como una lente estrictamente histórica. Claro, como el trasfondo del personaje. Exacto. Usa ese ambiente de marginalidad para ilustrar el aislamiento de un padre caminando solo por la calle. Es un telón de fondo opresivo que refuerza la vulnerabilidad de ese nacimiento. Y justo para magnificar esa vulnerabilidad y esa precariedad local, el texto nos catapulta a la escala global el mismo día y mes. Aquí es donde entra la historia con mayúsculas. ¿Y qué historia? Porque mientras este recién nacido luchaba por respirar en Buenos Aires, en Moscú se llevaba a cabo el famosísimo debate de la cocina. Richard Nixon y Nikita Khrushchev discutiendo acaloradamente sobre capitalismo y comunismo. Las dos potencias nucleares debatiendo el destino del mundo. Frente a una lavadora. Y no solo eso, a nivel tecnológico, Robert Noyce estaba conceptualizando el primer circuito integrado de silicio. El origen de Silicon Valley, ni más ni menos. Además de que acuñan el término Machine Learning. Aparece el lenguaje COBOL y se estrena el avión de Havilland Comet. Una avalancha de hitos. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa y cuestionar un poco esto, hacer de abogado del diablo. Adelante, a ver. Él compara su nacimiento con un naufragio o una plaga, sintiéndose infinitamente minúsculo. Pero, ¿por qué obsesionarse con someterse a esta comparación tortuosa? O sea, ¿qué importancia real tiene lo que discutía Nixon en Moscú cuando a ti te faltaba el aire en una sala de parto? Entiendo tu punto. Parece casi masoquismo intelectual, ¿no? Sí, medir una vida recién iniciada contra el peso de la Guerra Fría parece excesivo. Pero, si conectamos esto con el panorama general, en realidad es una exploración filosófica. El autor sufre de la sensación constante de estar aplastado por el infinito.
Y al contrastar esa fragilidad con la historia mundial, resalta lo que él llama la mediocridad. Pero no en el sentido de un insulto. Para nada. El texto rescata la etimología latina, mediocres, que significa literalmente estar a mitad de la montaña. Ni en la cima inalcanzable, ni en la base. Exacto. La sociedad nos condiciona a ver lo mediocre como un fracaso ante la grandeza. Pero el texto argumenta que no figurar en los manuales de historia junto a Nixon no es una tragedia. Es la verdadera condición humana. La vida real ocurre en esa medianía inexplorada. Esa sensación de ser apenas un punto microscópico nos lleva, y esto es brillante, a una de las imágenes más surrealistas del diario. De la nada, la narrativa nos traslada a un océano inmenso turquesa, donde dos jóvenes flotan a la deriva sobre una tabla de madera de teca. Un niño y una niña que, curiosamente, muta de forma física durante la charla. Es un escenario que parece de un sueño febril. Y en medio de este océano de la nada, empiezan a debatir sobre el filósofo Baruch Spinoza y su concepto del conatus. Nada menos que racionalismo del siglo XVII en una balsa. O sea, entiendo que el conatus es este esfuerzo de perseverar en el propio ser, ¿no? El impulso de seguir existiendo. Sí, la voluntad de sobrevivir. Pero el niño le hace una pregunta brutal. Le pregunta si ella sacrificaría su vida para salvarlo a él. Y la respuesta de ella disecciona la virtud por completo. ¿Cómo encaja Spinoza ahí? Encaja porque ella usa a Spinoza para desmantelar la idea del mártir. Le explica que, desde el conatus, la virtud no es el sacrificio ciego. La virtud es la eficacia ontológica. Ayudar a otro es virtuoso solo si genera lazos y expande nuestra propia capacidad de existir en el mundo. Pero destruirse a uno mismo por culpa nunca es virtuoso bajo esa lupa. Y de ese océano abierto, la narrativa da un salto hacia un objeto de encierro. La cuna. La niña plantea una teoría rarísima. Dice que nacemos rodeados de infinito, lo que genera apeirofobia. Que es el miedo paralizante al infinito. Para una mente humana, enfrentarse a la inmensidad fractura la razón. Entonces, lo que entendemos como un símbolo de ternura maternal es arquitectónicamente un muro de contención contra el terror cósmico. Absolutamente. La cuna es el primer límite, una cápsula protectora que nos da la ilusión de bordes controlables. El texto repasa la oscura historia de las cunas victorianas para ilustrar esto. Ah, sí. A ver, durante el siglo XIX, por la teoría del miasma y el miedo a los malos aires, reemplazan la madera por hierro. Para aislar a los niños del caos natural, claro. Y para que no se vieran feas, las forran con telas teñidas con el verde de shale. Que para quienes no lo saben, es un pigmento hecho de arsenito de cobre, veneno puro. Veneno rozando a los bebés. Y sumado a eso, el letal jarabe de la señora Winslow, que usaban para calmar el llanto infantil, que estaba lleno de morfina y amoníaco. O sea, el contraste es brutal. Intentando salvar a los niños del infinito, los victorianos terminaron envenenándolos. Y esto ilustra maravillosamente la tesis del autor. Si la sociedad victoriana intentó imponer un control absoluto y sintético sobre la vida y terminó matándola, lo mismo pasa con la memoria. Si sobreprotegemos los recuerdos, los matamos. Exacto. La búsqueda de precisión matemática o la sobreprotección aíslan al recuerdo de la imaginación y terminan aniquilando su esencia vital. De los límites físicos de la cuna, el texto pasa a los límites del tiempo y nos aterriza en el canal de San Fernando y el delta del Tigre. El olor a gasoil, a acerrín, al río Bajo. Una topografía donde el barro se resiste a la geometría. Y ahí está la figura del tío del autor. Trabajando en los astilleros de Astarza bajo condiciones extremas. Sondaduras, humo, jornadas de 12 horas, forjando corazones con ritmo diésel. Y desde ese ruido mecánico, el autor reflexiona sobre el tiempo. Contrasta el tiempo mecánico de los engranajes con la generación de cuarzo. Un salto fascinante. El tiempo mecánico era elástico, falible, tenía holgura y toleraba el error. Pero el cuarzo erradicó esa elasticidad. Y aquí te pregunto, ¿qué significa la piezoelectricidad social de la que habla el texto? Esto plantea una pregunta crucial. Físicamente, el cuarzo, al recibir electricidad, vibra exactamente 32.768 veces por segundo. Inalterable. Esa precisión rige hoy nuestro mundo.
Y el autor dice que nosotros hemos internalizado esa piezoelectricidad. Estamos bajo presión constante para vibrar rápido y ser productivos. Igual que el cristal. Pero el problema del cuarzo es su fragilidad, ¿no? Si un engranaje de metal recibe un golpe, se abolla pero sigue girando. Si golpeas un cristal de cuarzo perfecto, no se dobla, se hace añicos. Esa es la vulnerabilidad contemporánea. La precisión extrema nos hace quebrar ante cualquier crisis. Por eso el texto nos advierte sobre la deshumanización. Abandonar la perfección del cuarzo y abrazar la neblina impredecible del tigre es la única forma de reclamar nuestra humanidad. Entonces, para ir cerrando y reflexionar un poco con nuestra audiencia, ¿por qué debería importarnos todo esto? Yo creo que todos somos, en el fondo, polímatas inútiles. Acumulamos datos, fechas, fragmentos que nadie más recordará. Pero como enseña el autor, es en esa medianía, en los eventos borrosos que no salen en Wikipedia ni en los libros de historia, donde reside la vida real. Y quiero sumar un pensamiento final que el texto desliza, un concepto precioso llamado autopoiesis literaria. La idea de que podemos nacer todas las veces que sea necesario a través del diseño de memorias. ¡Wow! ¡Qué concepto! Y te deja pensando, si cada vez que evocamos un recuerdo, en realidad lo estamos reconstruyendo con la luz del presente, ¿cuántos de tus recuerdos más preciados ocurrieron realmente de esa forma? ¿Y cuántos son simples regalos poéticos que tu yo del pasado fabricó cuidadosamente para consolar a la persona que eres hoy?